Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando, país, provincia o pueblo mágico. Seas tú bienvenido o bienvenida al capítulo número 47 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y como siempre es un placer para mí saludar a mi compañera, amiga, a la bolsita de té de mi agua caliente, Anilu Pérez. Gorda, deja de estar haciendo cosas raras con el cojín y saluda. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Pues muy contenta de estar aquí contigo, gorda. Me gustó más esa que la lagaña de mi ojo o que ya sabes esas cosas raras que La dices. mejor sigue siendo la de el moco de mi constipación. No vuelvas a decir. La flema de mi tos. Ay, mira. Cállate. Anda haciendo acá barbaridades. No seas cochina. Claro que no, esa bienvenida no me gusta. Suena bien chida. Claro que no. Sí. Ni la uña de mi mugre, ni el gargajo de Claro no que sé sí. qué. Y se me ocurren peores. No, sí, ya me imagino cuáles se te están ocurriendo como... Así es. A ver, ¿cuál? Como la toalla de mi menstruación, algo así. ¡Qué asco! No, ya. Ay. Pero bueno, muy contenta de estar aquí contigo, gorda. Ya el capítulo número 47. ¿Ya? A 3 capítulos de llegar al capítulo 50 y de celebrar nuestro primer aniversario de Chateamo. Correcto. Y pues agradecerles por la participación de la primera dinámica, gorda. Ya Así tenemos es. a nuestro ganador, pues para que estén al pendientes porque vamos a tener otra dinámica para esta celebración tan grata para ustedes. La festejación que se llama. La festejación es correcto, que le llaman. Que le llaman. Pues bueno, gorda, ahora sí dime, pues me tienes en ascuas de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Así de te qué voy va a mantener. Así no me vas a decir. No. Así nada, averígualo tú sola. Es más, ya me voy y ven y lee. ¿De qué va a tratar el día de hoy? Hoy te traigo un tema. Espérame. ¿Qué pasó? Sí, Ah. nada. Sí me escucho. No, es que ahorita cuando dijiste, no te escuchaba, gorda. Ok. ¿Qué tal si hablo así el resto del podcast? No te escucho bien. Muy bien. Siento que yo me escucho muy quedito. Muy bien, pues ¿te parece que arranquemos? Por favor, Porque hoy te traigo un temazo. un temaxo. Bueno, ustedes ya saben de qué es, ya leyeron el título. O sea, no tiene caso de que le haga yo tanto de emoción. ¿Ya leímos el título? La gente que lo está ahorita escuchando, claramente el título ya lo leyó. Sí, claro, yo dije. Tronca. Yo dije, pues si yo no he leído nada. Bueno, empecemos. Empecemos, arranquemos. Gorda, Dígame. no cabe duda que a través de la historia la evolución de la medicina ha traído grandes satisfacciones y beneficios para todos nosotros. ¿Estás totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Tanto así que, pues, a muchos se les ha quitado el miedo de ir al doctor. Así es. Así es. Aunque Sin todavía embargo, muchos tienen el pavor. Sí, sin embargo, algunas cosas o enfermedades siguen teniendo ciertos estigmas o ciertos tabús Pam, 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 pam. y creencias respecto a sus tratamientos. Y con toda razón. Hoy les vengo a platicar de solamente algunos de los peores tratamientos psiquiátricos de la historia. Peores tratamientos. Que no están muy alejados de nuestro episodio pasado de la Inquisición. O sea, como quien dice, va un poco de la mano. Podría decirse. Aunque ¿Pero fue antes o después? Aunque algunos eran con una intención mejor. ¿Pero fue antes o después de Pues la mira, Santa Inquisición? Según yo es después, ¿no? Ahí se van, porque realmente, mira, desde la Edad Media aproximadamente, existen o empezaron a existir la identificación de ciertos trastornos mentales. Claramente no eran vistos ni tratados como hoy en día, pero, ¿qué te puedo decir? No nos vayamos tan lejos, más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Sí. es cuando empieza el auge, por así decirlo, de tratamientos psiquiátricos tal cual, y pues de hecho hubo un momento en que Europa estaba llena de anteriormente llamados manicomios. ¿En serio? O nosocomios, también eran conocidos como nosocomios. ¿Por qué nosocomios?
¿Por qué no está aquí el móvil? ¿Por qué no está? A lo largo de la historia, pues han ido transformando incluso hasta el nombre. Ahora es rarísimo que tú llegues a algún lugar y diga manicomio. Sí. Entonces un psiquiátrico. Es un hospital psiquiátrico. De hecho, pues la palabra manicomio viene un poquito de lo de manía. Finalmente la manía va relacionado con la locura, pero es una cuestión meramente de los inicios. A favor de estos tratamientos, yo podría decir lo siguiente, que la mente y la conducta era algo con lo que los primeros médicos psiquiatras era algo más o menos basado a prueba y error, ¿no? Sí, pues tenían que ir viendo y estaban que a base de de descubrimientos. De hecho, en un principio, la mayoría de las enfermedades psiquiátricas o psiquiátricas estaban claramente la iglesia decía pues que era gente que estaba poseída. Gracias. O sea, esa era la explicación. Sí, claro, se les metió el chamuco. Tú te comportabas diferente, pues estaba siendo poseído. Se me metió. Man. Sí, entonces pues a lo largo de la historia básicamente, ándale. Sí, yo como una mosca. Entonces a lo largo de la historia básicamente pues ha ido evolucionando tanto el tratamiento como las enfermedades. Esto pues ha permitido que se vayan estudiando más y se tenga más conocimiento acerca de enfermedades hasta que lleguemos más o menos a la psiquiatría moderna, que yo estoy segura que conforme vayan pasando los años se va a seguir estudiando más y se va a poder ayudar de una mejor manera a los enfermos psiquiátricos. Probablemente ya sin tanto medicamento. Ahorita vamos a llegar a esa parte en la que pues bueno, ¿es bueno o es malo el medicamento psiquiátrico? ¿Es bueno o es malo tratar de clasificar a todas las personas? Pero primeramente, la base de nuestra conversación del día de hoy serán esos tratamientos que tú dices, güey, ¿es neta que se lo hacían buscando su bien? Yo creo que no, gorda. En definitiva, yo digo que no. Pero, ¿y cómo llegaron a ser realmente algunos de ellos? ¿Y cómo surgió eso? ¿Por qué creían que eso tenía que ser así, que eso les iba a ayudar, que eso iba a funcionar? Literal, todo es a base de creencias e inicios de estudios. De hecho, Papi Freud es uno de los pioneros en uno de los que vamos a platicar. Yo sí siento que Freud tiene un pedo muy cabrón. O sea, yo sí siento que él sí andaba mal. Sí. Era un genio, pero sí creo que algo no le cuadraba bien. Güey, no le cuadraba. Porque de hecho muchas de sus teorías son basadas, bueno, eso a lo mejor nos da para otro podcast, la historia de Freud, que no es la de Netflix, perdón, que le rompe el corazón si alguien sigue creyendo que la historia de Freud es la de Netflix. No. Tiene una historia de vida bastante interesante el señor. Pero pues porque varias de sus teorías incluso pues fueron, para empezar, Freud no era un psicólogo, a pesar de que se le considera el padre de la psicoterapia. No lo es. No era un psicólogo, él era médico. Okay. Él era médico y empezó en la psiquiatría. Así, no, pues era zapatero. Era zapatero. No, era médico. Él era médico, estaba por el lado de la psiquiatría, pero pues él es los pioneros que se mete y dice, pues, ¿sabes qué? Es que hay un subconsciente, hay algo más allá de lo que estás haciendo y viendo. Oye, yo ahorita. Me imagino lo loco que hubiera sido en ese momento descubrir esa parte. No, o sea, él era un loco. O sea, para los médicos de su época, cuando él se para ante esta reunión médica lleno de estas eminencias y él empieza a exponer que hay un subconsciente o inconsciente, creo que la palabra correcta es inconsciente, que hay un inconsciente y que tienes conductas a base de ella y que no solo eso, sino que tienes un pasado que viene, que son las famosas etapas de Freud, la oral, la anal y todas estas, la fálica no. y ¿Qué es la todas oral? estas. No sé. Después le explicamos. Pero por ahí va la onda, precisamente pues el placer sexual por la boca. Ay, ¿a poco también existe placer? Es que Freud sexualiza todo. Sexualiza el desarrollo infantil y es cuando él dice, cuando la gente voltea y dice, este pendejo está loco. Claro, le botó algo. ¿Cómo puede ser ¿por que qué? Porque aparte, o sea, donde realmente él mete el pedo es cuando él mete la parte del complejo de Edipo que dices que estás enamorado de tu mamá. Fue como, este tipo está pendejo. ¿Cómo me voy a enamorar de mi mamá? Digo, pero no es un amor de pareja, que sé y cuando hablaban de
las etapas, pues la etapa oral, todo el mundo era ¿de qué está hablando? Sí, es que el niño obtiene placer por la boca. Era como de, güey, ¿cómo que obtiene placer? Cállate, pendejo, ¿por dónde come un niño? Pues por la boca. Claro. Entonces, pero ese es tema para otro podcast. Muy para bien. otro podcast. Es muy interesante la vida de Papi Freud. Pues me gustaría, fíjate, que hicieras ahora sí que un podcast de él, porque digo, todo lo dicen, pues el papá Freud, no sé qué, pero no lo conocemos al 100, sí, no sabemos parte cómo fue que surgió. De su historia de vida está ¿Cómo chida. fue que decidió hacer esto del psicoanálisis? O sea, ¿Psicoterapia? Sí, el psicoanálisis es el padre del psicoanálisis. Y al final de cuentas es la fuente de todo lo que ya hay ahorita. Sí, pues a partir de ahí nacen muchos aprendices. Muchos dirán, bueno, pues es que sí, pues fue el primero, pero muchos por tratar de no contradecir, sino a lo mejor complementar o buscar otro camino de lo que Freud decía que se podía hacer, pues es cuando nacen muchas teorías, muchos investigadores y muchos psicólogos que pues nos han dado lo que al día de hoy es esta bella ciencia. Así es, Gorda. Pero ya nos estamos yendo. Vámonos al tema. Ya estamos divagando. Te voy a hablar del primero. Va. Del primero y probablemente el más antiguo de ellos. Tan antiguos que se considera que en el periodo de la historia neolítico, es decir, los primeros seres humanos que existían por ahí, se llegó a practicar. Así de antiguo es. O sea, ni siquiera todavía no estábamos formados como sociedad cuando se han encontrado vestigios de que en este periodo de la historia del ser humano se llegó a aplicar esta siguiente técnica, que su nombre es la trepanación, que es cuando te trepas. Madura. Perdón, pues, ¿por qué le ponen nombre tan chistoso? ¿Yo qué culpa tengo? Que al día de hoy este nombre ha cambiado a craneotomía. Ok, eso ya suena más interesante y más como, no mames, ¿qué es eso? Claramente la craneotomía al día de hoy se utiliza médicamente para curar ¿qué es la craneotomía? Es quitar una parte del cráneo para sanar el cerebro. Que es lo que pues, muchos neurólogos pueden hacer cuando tienes alguna inflamación, okay, o tienen que hacer algún tipo de cirugía por tumor o incluso por se me fue la ¿Por qué? La enfermedad ahorita que me acuerde. Cuando tienen convulsiones. ¿Cuál es esa? ¡Ay! Oye, Oye, ¿sabes qué me encanta? Que ahorita los que lo están escuchando nos están diciendo, es tal. ¿Cuál? Epilepsia. Esa. Para curar para curar la epilepsia se llega a usar al día de hoy la craneotomía, pues para tratar de sanar ciertas afecciones o X, pero la craneotomía es tal cual eso, actualmente, quitar una parte del cráneo en donde está la zona del cerebro afectada y tratar de sanarlo. Pero anteriormente, cuando empezó como tratamiento psiquiátrico, era uno de los más brutales. Te voy a decir por qué. Agarraron una piedra. Más o menos. ¿En serio? La mayoría de los casos, o al menos al principio, era practicada sin anestesia y consistía en hacer un agujero en el cráneo. Literal, era como usaban algo como que era llamado, válgame, trepanador, si no me equivoco. Ahorita te confirmo el nombre porque no la vaya yo a regar. Trepanador. Sí, espérame. Nunca había escuchado ese término. Sí, porque no vaya yo a estarla aquí a regarla, porque precisamente de ahí viene el nombre del método. Vaya. Ok. Y yo aquí tratando de buscar porque no lo puse aquí. Yo juré que mi mente lo iba lo iba a cachar. Lo iba a permanecer, ¿no? Dijo, no, huevo, sí te vas a acabar. Bueno, ahorita lo busco. Bueno, el chiste es de que era como si fuera un tipo taladro manual, en el cual tenía de un lado literal como si fuera lo que tiene un taladro, como una pija de taladro, se ponía en el cerebro y con la mano se iba dando vuelta a fin de que fuera haciendo un agujero en el cerebro. Okay. Esto era totalmente con los pacientes estando conscientes y en muchos de los casos, les repito,
sin anestesia. ¿Por qué se hacía sin anestesia? Porque lo que se buscaba era sanar, entre comillas. Entonces, al hacerle el agujero, probablemente se podía llegar al área del cerebro afectado y lograr que el enfermo, pues, se curara. Por arte de magia. No por arte de magia, sino... Pero si le perforaban, ¿no le dañaban otros partes del lo cerebro? que perforaban era el cráneo. Al llegar al cerebro, que claro tenía, al no tener los aparatos que ahora se tienen para ese tipo de intervenciones, pues claramente, imagínate cuántos no llegaron a morir en, ¡ay, se nos fue! No, la resistió, no, hombre, y eso que le dimos un botín. No, sí. Esto hacía que el cerebro quedara expuesto y ellos pudieran como quitar. Se cambian los sesos. Sí, como quitar la parte afectada. Yo sé que al imaginar quitar, te imaginas que quitaran como un pedazote. Sí, claro. No, a veces era una parte muy pequeñita. Pero para empezar, ¿cómo sabían que en esa parte estaba afectada? Mira, pues para esto ya existía una cierta anatomía del cerebro. Entonces se sabía en qué áreas del cerebro estaba el habla, el oído, la vista. Entonces se creía que llegando a esas zonas del cerebro y quitando, por ejemplo, imagina que tú tuvieras esquizofrenia. Entonces, pues bueno, agujeraban y trataban de quitar una parte del centro del cerebro, de la parte del lóbulo, y por la esquizofrenia tú tienes alucinaciones, lo que te hicieran dejar de escuchar o dejar de ver. Entonces abrían el cerebrito, quitaban una partecita del cerebro, a veces la gente quedaba toda idiotizada. Otro zombie. O sea, podías quedarte hasta sin habla, sin ver, claro, sin caminar. Claro. No, pues así, ¿para qué? Pues mejor déjenme como estaba. Incluso se llegó a usar, déjame te digo, que en prácticas religiosas, ya que se creía que si estaban ya sea poseídos, y existía también otro método que era igual, era la trepanación, pero en lugar de usar este taladrito, usaban algo como, si fuera un mazo, ir golpeando el cerebro hasta que encontraran el tumor, hasta que encontraban dónde estaba el tumor y lo curaban. Pero ¿cómo? Golpeaban el cerebro, sí, o sea, sí. literal, no, pero lo que como si estuvieran picando piedra. O sea, pero ¿cómo saben que era un tumor? Porque, o sea, ¿salía al momento en que le pegabas? No, o sea, cuando quitaban era de, era un tumor. Efectivamente. Ok, ya. Incluso, con dolores de cabeza, era así de, pues ya no, ¿qué tendrá? Pues vamos a hacer una trepanación. Si le duele la cabeza, le hacemos la trepanación, le tiene que dejar de doler. O sea, ya por cualquier cosa era como su solución. Era una solución psiquiátrica que después, bueno, claramente también es médica, pero a lo que voy es que para afecciones no psiquiátricas ya después también era utilizada, pero como método psiquiátrico era bastante agresivo, porque incluso inmovilizaban al paciente en una camilla y imagínate lo que es estar consciente que te estén agujerando la cabeza. No, pues horrible, imagínate y que de repente te desconecten. Sí, ándale, que te apaguen, como que te apaguen el switch. Oye, pues qué dolor, pobrecitos para todas aquellas personas que lo vivieron. Sí, y pues claramente fueron los inicios de una de la que hablaremos más adelante, que es la lobotomía. Esa se ve impresionante cómo lo hacen. Que ahorita vamos a pasar a esa. Porque claramente se decían, pero pues bueno, la trepanación llegó claramente un momento en el que decían, ¿sabes qué? Como que a lo mejor sí estás muy gacho. Entonces, a principios del siglo XX. Después de una tonelada de muertos. Sí, así. No, yo creo como que esto no está funcionando. ¿Sabes qué? Como que sí está gacho. No, sí. No, y luego, pues sin anestesia. El último sigrito bien feo. Sí, no manches. Ni hielito, o sea, le pusimos hielito y ni aún así se le duerme en la cabeza. Algo así. Lidocaína, nada. Entonces, por eso, a principios del siglo XX, recordarás que estaba como... la sífilis. La sífilis, ¿cuál es esa? La enfermedad de transmisión sexual sífilis, ¿verdad? Para quien no sepa. No sé si sepas tú que uno de sus síntomas más avanzados en los años anteriores, antes de que existiera tanto tratamiento como ahora. Como lepra, ¿no? Y aparte se les caía como la nariz a pedazos, también tenía afecciones neurológicas.
Eso en no una sabía. situación más avanzada. Eso sí no sabía, gorda. Sí, fíjate. empezaba a afectar, por eso había muertos de sífilis, gorda, porque empezaba a afectar Ah. también las neuronas, empezaba a afectar el cerebro. ¿Que las quemaba o qué? Entonces, pues llegaban a empezar a tener como alucinaciones o pérdidas de vista o Ok. pérdida del habla o se les complicaba hablar. Tenían crisis neurológicas. Cuando hablo de crisis neurológicas, cabe hablar desde problemas de la vista, problema de oído, problema de habla, cualquier problema que se presente en tu cuerpo que no sea algo en el lugar. Por ejemplo, si no podía mover el brazo y no hubo ningún golpe, probablemente es algo neurológico. Ok. Pues cuando los pacientes con síntomas neurológicos, específicamente por sífilis, a los médicos se les ocurrió que probablemente sería una muy buena idea provocarles fiebres. Mm. ¿Y qué mejor manera de provocarles fiebres que ponerle una dosis de malaria? La malaria es una bacteria que provoca fiebres altas que al final, si como persona sana, pues te puedes morir. Claro, te da ahí un paro. Entonces, ahí dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Y si les provocamos fiebres para que estas fiebres eliminen el agente infeccioso de la sífilis? Porque pues parece que sí puede suceder. No manches. Lo empezaron a hacer. Cabe mencionar que la malaria no tiene vacuna. Por lo tanto, si las cosas fallaban, el paciente iba a morir. se podía morir. Obviamente. Existieron casos de éxito en los cuales funcionó, que inyectándoles la malaria y provocando estas fiebres altas mataban a los agentes infecciosos de la sífilis, y salían bien los pacientes. Caminando los Hubo gordos. casos de éxito. Sin embargo, ¿Cuántos? 2. sí, 3. El porcentaje de éxito de la primera vacuna probada en los 90 para la malaria fue de solo el 28%. Por lo tanto, no se tiene un dato exacto de cuánta gente pudo haber muerto en este intento de rescatar las afecciones neurológicas por sífilis inyectándoles malaria. No, pues yo creo que sí fueron 3, Ah. 4, no manches. A ver, una duda. Pero si hay vacuna para eso ahorita, va. Porque ahorita con tantas cosas uno ya no sabe. Pero sí hay, así como voz de doña, sí hay, mija. Sí hay, mija. Sí hay vacuna ahorita. Pues mira, aquí te leeré textual. Actualmente no existe vacuna para la malaria. Valiendo madres. Creo que lo que nos espera para el 2030, ya vi que es cada 10 años, no jodan. No manchen, ¿es en serio que no? O sea, eso surgió como, ¿qué fue? En los 90, ¿no? No, ¿O fue antes de los 90? lo de los 90 fue cuando se probó la vacuna de la malaria. La primera vacuna. Ajá, y solamente tuvo una efectividad del 28%. O sea, nada. Entonces, con esto comprobaron que los médicos que habían intentado matar la sífilis, curar a los pacientes neurológicos de sífilis, probablemente los mataron. A todos. Pues sí, no Claro. hubo. ¿Quién nos podría dar un caso de éxito? ¿Recuerdas? ¿Dónde podemos encontrar un caso de éxito para Alguien que nos esté escuchando en principios del siglo XX que hayan dicho, a mí me inyectaron malaria, Y no, sobreviví. Mamalón, seguí, ya saben, ¿no? Qué bueno, como ya les decía al principio, esto puede ser de prueba y error. Pero, Imagínate cuando Oye. dijeron, doctor, lo de la malaria, no jaló. oye, pero te debes dar cuenta si al tercer mono o mona no funcionó, ¿para qué seguir inyectando? Doctores del siglo XX, del principios del siglo XX. O sea, eso es lo que no me queda claro. O sea, Ahora si te estoy espérate. diciendo, ya van 3 güeyitos que... Ahora fíjate, o sea, realmente lo hablamos así, pero te estoy hablando de principios del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Si lo piensas, no fue hace tanto tiempo. Pues no, fue hace unos cuantos años. O sea, fue literal a principios del siglo pasado. Sí, claro. ¿Cuántos son 100? Sí, son, Sí, son 100 años, sí, o sea, ¿no? estamos hablando de alrededor hace un poco más de 100 años, porque acuérdate que el siglo XXI empezó en el 2001. Así es. Entonces, pues, ¿qué te gusta? Que haya sido hace un poquito más de 100 años, pero aún así, si te estoy hablando que hace aproximadamente 120 años le hacían esto a la gente, dices, Güey, Güey. pobrecitos.
O sea, O sea, realmente yo mejor me era quedaba poco. con mi sífilis. Prefiero morir de sífilis que de fiebre de malaria. Pues la verdad uno dice, pero lo disfruté. Pero aquí ¿verdad? todavía las cosas no van tan mal. Qué tonta eres. Pues lo disfruté. Pero hasta aquí las cosas suenan feo, pero dices, no se puede poner peor. Hasta Todo. que llega la hidroterapia. Hidroterapia. ¿Esa en qué consiste? Para este tiempo cuando se empieza a hacer como el auge de la hidroterapia, porque realmente la hidroterapia se usaba ya desde siglos pasados, no de la forma en la que les voy a contar ahora, pero es más o menos el mismo contexto. De hecho, a la fecha se usa la hidroterapia, claro está, para los que tienen Para rehabilitaciones para los que sufren rehabilitación, sobre todo para recuperar movimiento en las piernas, los brazos, la gente va, nada, y ay, qué rico, vete a unas aguas termales para que tengas una terapia de hidroterapia. Qué rico, Ay, yo qué también quiero. padre. Eso le hubieran dicho a los médicos de mediados del siglo XX. Hijos de su ¿qué hicieron? La mayoría de las personas, para empezar a explicarles este tratamiento, ¿por qué les voy a explicar lo siguiente? Porque realmente se utilizaba no nada más para una enfermedad en específico, sino para muchas. Y era de, bueno, si esto no funcionó, vamos a tratar esto. Una enfermedad psiquiátrica en el finales siglo XIX, siglo XX, ¿qué era? Homosexualidad, era enfermedad psiquiátrica y podías estar en un hospital simplemente por abiertamente decir que eras homosexual. Eso te hacía un enfermo psiquiátrico y te hacía candidato tanto a una trepanación, una lobotomía o a la hidroterapia. O sea, todos, 3 en 1. Ser una mujer histérica, ¿qué es ser una mujer histérica para aquellos años? Realmente ¿cómo les puedo decir? Los padecimientos que tenemos incluso las mujeres a veces cada mes, que nos da que el dolor de cabeza o que estamos un poco irritables o que cambio hormonal y que eso nos hace gritar, eso era considerado que tú eras una mujer histérica y merecías tratamiento psiquiátrico y podías estar encerrada por meses en un manicomio simplemente por decir pues que ¿Tienes histeria? tenías histeria. Eso se lo debemos a Papi Freud. Gracias. O sea, ¿Papi Freud lo salvó? No. ¿O no? ¿O él dijo, A Papi eso sí Freud fue? le debemos la histeria femenina. Ah, ok. Y ahorita vamos a llegar a nada más ese. porque es hombre. Anda, desde ahí Maldito. venimos con los machismos. ¿Qué más? La hiperactividad. Ok. Que Pero antes, eso sí es una que antes, enfermedad. claro, sí, la hiperactividad es una enfermedad. Bien diagnosticada es una enfermedad. Así que si tú me estás escuchando, tienes una bendición, un sobrino o algo, a que nada más porque es muy inquieto, la maestra te dijo es hiperactivo, dígale, maestra, déjelo llevo al neurólogo, al psiquiatra, y ya que ellos me digan si es hiperactivo. Tal cual es una enfermedad que hay tratamiento, hay medicamento O sea, para pero ese, por ejemplo, se puede curar. para los hiperactivos. No, se controla. O sea, La hiperactividad no se cura, nada más puedes mantener ninguna a alguien enfermedad psiquiátrica se puede curar. Que Estoy se pueda pensando, revertir. Hasta ahorita las que se me están ocurriendo, No. Ok. Pero todas, absolutamente todas, pueden ser controlables y pueden hacer al individuo totalmente sociable, Bueno, no quiere decir normal. pero funcional. Funcional. La mayoría de ellas. Ok. Si se tratan y se detectan a tiempo y llevan un tratamiento adecuado, la mayoría pueden ser bastante funcionales. Muy bien. Pero a la fecha, hoy, 2020, siguen existiendo tabús y estigmas sobre las enfermedades psiquiátricas. ¿Como la sexualidad? ¿Cómo la sexualidad? Si sufrías de manía o la famosa bipolaridad de hoy, claro que merecías hospitalización psiquiátrica. O sea, no te preguntaban, te encerraban. Esquizofrenia con muchísimo más ganas. Y pues bueno, ahora sí que les decía esto porque al día de hoy, pues la homosexualidad no merece hospitalización psiquiátrica, la histeria femenina claramente ya no existe. No, pero a estos momentos se hacía. Sí. Y pues le existió la hidroterapia y los doctores decidieron que era un perfecto tratamiento esta sanación. Consistía en 2 cosas. Dar al paciente un baño de agua muy caliente
para inmediatamente ser sacado y poner en una tina con agua muy fría, incluso con hielos. Pobre de tu cuerpo. Esto decía que la teoría era que el cambio brusco de temperatura provocaba un shock a tu cerebro que lo hacía como de, ¡ah, no mames! ¡Revivió! Sí. ¡Ya está aquí, chingón! Literal. Lo que tenía era... Y finalmente a veces la gente decía, es que ¿sabes qué? Sí funciona. El psiquiatra te decía, sí funciona. Güey, claro que funcionaba, porque a mí como paciente, con tal de que no me volvieran a hacer eso, Claro, yo te decía, no, ya, ni madres, ya no me gustan las mujeres. No, No, pues imagínate. literal. Pues, Entonces, o sea, por ejemplo, las de estas de agua caliente, ¿como a qué temperatura estaban? ¿A unos 40 grados? En teoría, tenían que estar en 35 grados. Pero que está más hirviendo. En teoría. Pero existen casos en los que dicen que literal había hospitales psiquiátricos, había manicomios, en los cuales pues no tenían mucho cuidado y podían provocarles quemaduras hasta de 2º grado en la piel, porque pues todo se regulaba como por una valvulita. Si quieren ver un ejemplo perfecto, les recomiendo la serie de Ratched. Ahorita está en Netflix. Y hay un episodio en el que sacan tanto las trepanaciones como las lobotomías como la hidroterapia. No, pero... Ahí lo exageran un poquito, pero así era la idea. Me imagino Ahora, que así se ha de ver. también pasaba que lo hacían al revés. Agua tina llena de hielos, el shock frío, minutos después, sacarlos y meterlos al agua caliente. No, pues yo preferiría primero caliente y luego Aparte frío. acababan con unas reumas. No, pero por ejemplo dicen que ponerte en hielo te alivian, o sea, sí te ayuda para la piel, te da firmeza, pero obviamente a cantidad mínima de hielo. Tampoco te Tanto van el a agua poner un caliente, iceberg ahí. tanto el agua No caliente mames. como el agua fría sirven para cualquier tipo de hidroterapia, Sí. dependiendo la lesión que tengas Sí, muscular. sí. Incluso actualmente los fisioterapeutas utilizan este choque de temperaturas para curarte el músculo. Pero claramente, Son soportables. sí, porque para esto no sé si tú te estés imaginando que los metían y los sacaban. No, los metían literal en un baño. Si no, los invito, googleen baños de hidroterapia y van Los a ver. dejaban por mucho Eran tiempo. era como una tina Ajá. en el cual el enfermo o el paciente no tenía oportunidad de salirse porque eran encerrados. Era como una tina en la que se metían, se sentaban, lo único que tenían afuera era la cabeza y todo el demás cuerpo eran cerrados y sellados con seguritos. Entonces, por más que el paciente quisiera levantarse, no podía, estaba totalmente inmovilizado. No. Entonces, tenía ciertos minutos de tratamiento, o sea, tenía que estar ¿Cómo ahí cuánto los dejaban? aproximadamente 5 minutos No mames, de 5 tratamiento minutos en son la en el muerte. agua. En el agua. Entonces, imagínate estar 5 minutos en agua, probablemente a lo mejor que no te esté quemando, que no esté hirviendo, pero que sí esté caliente, porque aparte pues guardaba la temperatura. Claro, Se graduaba, guardaba. Eran como unas tinas, atrás aparte eran tenían de aluminio, ¿no? atrás ¿O qué eran? sí, atrás tenían como un termómetro en el cual marcaba a qué temperatura estaba el agua. Si se les pasaba por poquito, las quemaban. Entonces, claramente, los pasaban, los cambiaban en cuanto terminaba, los sacaban de la tina, los pasaban al agua helada y venía ahí el shock para el cerebro, que era lo que supuestamente funcionaba para curar las enfermedades. O sea, ya con toda la piel caída decía el güey, no, ya, estoy bien, gordo. Está bien. Aparte la reuma. Ya no podían ni caminar. Todo chueco. Imagínate, les daban después ¿cómo se llama esta enfermedad de los huesos, gorda? Sí, la artritis. Ajá, y ya después con La todas hidroterapia, tal cual como te lo estoy contando, se usó incluso hasta mediados del siglo XX. O sea, un chingo de tiempo. Sí, y hace muy poquito. Por eso te digo, los de antes eran peores que los de ahora, gorda. No. Aunado a esta terapia, va una que a ti te encanta, gorda. ¿Cuál, gorda? Los electroshock. La terapia electroconvulsiva. Efectivamente. Es creo que la más famosa y la que todo el mundo nos imaginamos Y lo ubicamos. que le hacen, entre comillas, porque odio esta palabra, a los loquitos. Sí. Las terapias electroconvulsivas se han llegado incluso a utilizar todavía. ¿Todavía? Más controladas, pero se utilizan. Pues ¿en qué siglo estamos, gorda?
Gracias, es lo mismo que yo iba a decir. Es la típica escena que ustedes han visto de la persona sentada en una silla, con algo entre los dientes, que es lo que hace que evite que se muerdan, y conectado con un casquito y con muchos cables, parecido a la silla eléctrica. Por ahí va la onda. O sea que de ahí nace la silla eléctrica. Fíjate que ahí sí no sé cuál de las dos nació primero, o sea, cuál le dio idea ¿A cuál? a la otra. Claramente nuestro cerebro funciona a base de electrones, que es energía eléctrica, por decirlo de alguna forma. Por eso los episodios convulsivos son una como subida de corriente en el cerebro, que es lo que hace que te convulsiones. Que esto lo es provocado ya sea por la epilepsia o porque sufriste una caída y te golpeaste muy fuerte en la cabeza, Anilú. Y yo, con razón, ahora entiendo todo. Que tú debes de agradecer mucho que no hubo secuelas de ese golpe en la chompeta. Pues no sé, gorda, porque... Pues, bueno, yo también empiezo a dudarlo a veces. Como nunca sangré, entonces bueno, a tu hermano creo que también le dieron un golpe en la cabeza que hizo que se convulsionara, ¿no? Sí, le dieron una patada en la cara, pero en el aire. Ajá. Como él juega fútbol, entonces cayó de pura face en el césped y fue cuando se empezó a se convulsionó. Ajá. Exactamente. Entonces, para esto los médicos decían, no me puede fallar la teoría. Si tratamos de calmar a alguien que está teniendo alucinaciones o crisis y le damos un electroshock, el cerebro sufre una sobrecarga de energía. ¿Y qué pasa después de que te convulsionas? Quedas como todo quedas ligero, cansado, tú no te puedes ni mover, ya se te acabó estás la baba agotado, de todo lo que... estás agotado, te duele la mandíbula. Entonces, la lógica sonaba coherente. Claro. Le damos un sobreestímulo al cerebro, le sube el electroshock, los electroshocks hacen que se suba ahora sí que la electricidad del cerebro, lo cansa, y al quitarlos, pues el paciente está tranquilo. Obviamente. Está como dopados y no, más buena que la marihuana, gordo. Esto se llegaba a usar en depresivos, esquizofrenia, esquizofrénicos, maníacos, principalmente. Y la gente que sufría de ansiedad. A alguien durante un ataque de ansiedad podría decirle, le toca sus electroshocks. ¿Saben qué? Sí, me acabo de imaginar a Nilú con una batería de coche. Ajá, yo también. Con dos cables. ¿Te calmas o te calmas? No, es que aparte se siente horrible. Ese de los toques no me gustan, gorda. No me gustan. Porque una vez sentí como mis manitas se me estaban doblando. Y ya no, por favor. Y se me estaban enchocando. Y yo, por favor, ya. Todo parecía un perfecto plan o un perfecto método. No. Hasta que empezaron los daños colaterales. ¿Qué pasó? Descubrieron que el exceso de electroshocks... Se les salía la baba sola. Qué tonta. Traía pérdidas de memoria e incluso eliminación permanentes de recuerdos. ¿Y en qué momento se dieron cuenta? Cuando llevaban 140. Tengo una tía tenía, porque ya falleció, una tía que sufría esquizofrenia. Te estoy hablando que cuando ella estaba en un tratamiento fuerte, ya estábamos hablando de entre los años 70s, 80s, más o menos. Okay. Entre 70s y 80s. Ella le tocó vivir la terapia de electroshocks. ¿Y llegó a contar qué se sentía? Y dice que ella no regresaba al hospital psiquiátrico nada más para evitar que le hicieran eso. Tenía periodos en los que ella entraba, pero si empezaba como a acelerarse. Le daban. No, o sea, entraba, cuando estaba en su periodo afuera en su casa, si ella empezaba como a ponerse muy acelerada, le decían, te vamos a llevar a Chicosen. Así se llamaba el hospital. Ajá, dije, ni merga. Y es cuando ella se decía, no, mi madre, no. Pues ya me imagino. No. Pero sí llegó como a explicar bien qué era lo que sentía cuando... Lo único que llegó a contar es que era algo horrible. O sea, nada más decía, es feo. No quiero, es feo. No, dan toques. No, pues es que imagínate, si el de los toques se siente bien feo y es levesón, no me imagino la descarga en el cerebro. Ahora te digo que sí
Yo sé que actualmente ¿Llegaron a sangrar de la se mente? llega a utilizar, desconozco, pero me imagino que debe haber sido algún paciente que sí, se llegan a utilizar claramente ya medidos y probablemente ya no con la misma intensidad que antes. Ahora creo que se utiliza algo parecido, pero más que nada lo usan como para estudiar actividad del cerebro. Ok. Entonces, porque Para ver los finalmente, niveles. sí, exactamente, para ver los niveles, estimulan el cerebro ciertas áreas muy específicas y ahora se utiliza más, sí, como un método para un tratamiento. Como para identificar qué parte del Porque, cerebro está dañado. porque esto era tortura, Sí. que realmente es lo que les digo, no los culpo Ay, también tanto. el de hidroterapia pues era no, una tortura. pues no se sabía tanto Bueno, y eran todas, todas estas eran tortura. La Sí, no que hay que sí- llamarles tratamientos, sí. son torturas. Bueno, son tratamientos antiguos, muy antiguos, y gracias a Dios creo que la mayoría Ya no existe. ya no existen. Después viene el masaje pélvico o lavado vaginal. Ese son interesante, gorda. Hasta mediados del siglo XXI, la histeria femenina era diagnosticada como una enfermedad mental únicamente y propia de las mujeres. Entre los supuestos síntomas estaban insomnio, dolores de cabeza, irritabilidad y prepárate para una fuerte tendencia a provocar problemas. ¿Qué les pasa? Ese era un estúpidos? síntoma. O sea, nada más porque generaba un problema ya. O sea, el si se manicomio. la hacías de a pedo a tu marido, él podía decir que estabas histérica. Te agarraba, te llegaba al manicomio y decía, mi mujer está histérica, me la está haciendo de a pedo. No, hombre, qué Y era de, collones, no, sí, pinches ¿sabes qué? Sí, hombres. trátate. Pásate. Entonces, por eso decía yo que Freud todo lo sexualizaba. Él decía que la histeria femenina provenía de de una insatisfacción sexual. A esto la culpa es de los hombres, que no manchen. No, decía que era como un deseo sexual reprimido Ah, y que entonces por eso la mujer se convertía en histérica. desde ahí vienen los tabús. Mira, que si lo ves ahí dices, pues bueno, si no te atienden bien te puedes poner un poquito histérica. Totalmente de acuerdo, uno se pone de mal. Es igual como Pero los estamos hombres. hablando del siglo XIX. Entonces, por lo tanto, la mujer tampoco era tan abierta sexualmente. No. Entonces, la lógica fue la siguiente. La lógica Nadie le decía, de Freud "Toqueteate". eran ahora sí que el origen de estos fue Freud y Jean-Martin Charcot, que era su Ayudante. aprendiz, por decirlo de alguna forma. Entonces, la lógica era la siguiente. Si la histeria femenina viene de un deseo sexual reprimido, por lo tanto, debe de venir de los órganos sexuales. Por lo tanto, si a base de un masaje pélvico que si podemos usar como con un chorro a presión les provocamos el orgasmo, se podrían curar. ¿Y por qué con un chorro de agua? No mamen. Con un Y solo así dedo. ¡Qué tonta eres! Con un solo Y dedo. así nacen el lavaje vaginal. ¿Lavaje? Tenían lavaje Hasta vaginal. El nombre está mamalán. Sentaban a la mujer Imagínate- desnuda de la cintura para abajo. Espera, es que ya me imaginé un antro que se llama así. Lavaje vaginal. Lleva yo a decir una barbaridad. Sentada, Ok. desnuda de la cintura para abajo, piernas abiertas, tipo como si fuera a dar a luz. No manchen, ¿ven? Siempre nosotros... Y a base del agua, o sea, agarraban literal agua, una manguera con agua a presión, Qué dolor. y directamente en la zona pélvica. Claro. Que decían, oh, mira, es que Funciona. funciona. Y pobre ya escupiendo pura gota. De ahí viene algo más. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de la cirugía cuando les quitan la matriz a las mujeres? ¿Cuál es, gorda? Me dejas... Histerectomía. Ay, eso no sabía que así Viene se llamaba. del origen de esto, de que la histeria provenía de los deseos sexuales y era exclusivamente femenino. Entonces, ¿cómo Yo podemos necesito eliminar decirle a los doctores- cómo podemos eliminar la histeria? ¿Qué las hace mujeres? La La- matriz, el útero, quítaselo. Las primeras histerectomías se hicieron con el fin de quitarle lo histérica a las mujeres. ¿Y qué pasó? ¿Se les quitó?
No se ponen más, no sean brutos, pues se les adelanta la menopausia, pedazos de bestias. No manches. O sea, la chica a los 30 años ya con menopausia, ¿no? No manchen. Finalmente, suena chistoso y nos hemos estado riendo, pero este masaje pélvico o este lavaje vaginal que hacían con un chorro de presión, era una violación. Y no es masaje. Masajitas. No es masaje. Exactamente, es una violación. Déjame ver mis partes femeninas. Déjame ver si encuentro aquí la imagen para ver cómo. Es que ve, hasta ahí nos tienen expuestas con las piernas abiertas. No les basta obviamente es cuando como uno tiene un bebé. Chihuahua. Déjame ver. De veras. Ok, vi unas imágenes bastante interesantes debido a lo que busqué. Que creo que no van con Psiquiátrico. el tema. Que creo que no van con el tema, pero ya está cultivando. No, pero están interesantes. Ya está cultivando. Les ¿sí? dejo el link. Aquí está, mira. Chequen. Voy a tratar de voltearlo para que Nilu lo vea. Era algo más o menos así. Santa Madre de Dios. No era nada placentero porque todas podrán imaginar. Oye, pues qué padre. Bueno, que si el chorrito de agua era Te mínima, masajea. No era un chorrito de agua. pues yo creo que sí te O sea, puede masajear a gusto. No era el chorrito como el que te toca en el jacuzzi. No, o sea, sí era para nada. A gran presión. Es correcto. No, pues sí. Imagínate cómo te quedaba tu membranita. El chochito. Todo pasita y dolorido. Por favor, necesito atención. Y pues bueno, vamos a cerrar. En el número 1 dejé a la estrella. ¿Cuál? La lobotomía. Su pinche madre. Sin lugar a dudas, lo dejé al último, porque es el tratamiento médico psiquiátrico más cruel, escalofriante y aterrador que pueda haber existido. Científicamente, la lobotomía es un tipo de psicocirugía que consiste en la intervención quirúrgica a través de la cual se remueve uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral. Traducción al español. Todos me imagino que han visto un cerebrito, al menos en foto. dibujitos, entonces ya ven que están así como surquitos y se quitaba un pedacito. ¿Del surquito? De alguno de los surquitos del cerebro, dependiendo de lo que... Una pequeña microparte. Sí, pues bueno. Desde la psiquiatría se creía que cambiando las conexiones con los lóbulos frontales podían cambiar las emociones sin afectar la inteligencia. Y fue muy común durante la década de los años 50. Esta era indicada para tratamiento de los pacientes con depresión y esquizofrenia, principalmente. Ok. Esta práctica médica, extremadamente violenta y cruel, claramente hoy está prohibida. Sin embargo, la última lobotomía legal de la que se tenga registro ocurrió en 1967. No manches. 1943 Es decir, hace unos 43 años. No. ¿Como 50? No. ¿En el 67? No, gorda. Es como en el año... ¿A qué estamos? 2020. ¿En cuál dijimos que era? 67. No, espérame, ahorita rapidito. A ver, anda. Según yo son como 40 y... Échale, estoy dando chance. Calcúlale. 44 años. Calcúlale. Algo así. Ándale, calcúlale. Está bien, de 53 años, gorda. ¿Tú has ganado? ¿Tú has ganado? ¿Sabes nada más por qué lo supe? ¿Por qué? Porque mi mamá nació en el 64. Entonces... En los años 50 era muy común que los pacientes con depresión y esquizofrenia, a los cuales esta intervención volvía más, entre comillas, tranquilos y cooperativos. Pues claro, bestia. Pero... Los doctores creían que cambiando las conexiones con los lóbulos podían cambiar estas emociones y comportamientos. Voy a tratar de explicar un poquito, y conectaban a otro lado. Un poquito de anatomía básica del cerebro que a mí me costó un chingo aprender en la universidad. A ver, aviéntatela. El cerebro se divide en lóbulos. Sí. Laterales, que claramente son los del lado derecho, los del lado izquierdo. Frontales, que son los que están pegados a tu frente. Y los occipitales, los de atrás, que son los que están pegados como a la nuca.
las emociones se ubican más o menos por el lóbulo frontal, Sí. por los lóbulos laterales, y haz de cuenta que la unión que hace los lóbulos laterales y el occipital, ahí cerquita de lo que es conocido como el cerebelo, que es como el que está justamente en medio del cerebro, abajito, no sé si han visto fotos, está el cerebro, abajito del cerebro, lo que ya va hacia la médula espinal, hay como un tronquito. Sí. Se ve como si fuera un tronquito. Ese es el tallo cerebral y está deteniendo el cerebelo. Esos son los que nos hacen movernos. Por eso algunas personas quedan cuadraplégicas Cuando tienen friega- una lesión fuerte hacia la nuca que se va hacia la espina dorsal, es porque también daña parte del cerebelo y eso afecta nuestro movimiento. Entonces, si está ahí afectado, pues prácticamente es cuando la gente queda en estado vegetativo. No se pueden mover. Sí, pues. Entonces, ellos creían que llegando como justamente a la unión de donde los lóbulos laterales se conectaban con un lóbulo frontal, ellos creían que llegando y cortando la conexión entre estos lóbulos de los lados y el lóbulo de enfrente, iban a hacer que la persona dejara de sentir depresión o dejara de ver alucinaciones sin hacerlos unos, literal, porque este era el término médico en ese tiempo, imbéciles. ¿Así les decían imbéciles? De hecho, hay pruebas de inteligencia que cuando viene el que es muy, por ejemplo, vienen las... Muy dotado. Sí, o sea, vienen como sobredotado y bla, 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 bla. El más bajo es imbécil. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Así. Es un imbécil. Ahora es un insulto que usamos, pero anteriormente era utilizado como un término médico. Ok. Por ejemplo, alguien con un retraso mental Le dicen imbécil. era considerado un imbécil. Pobrecito. Tenía invisibilidad. Perdón, no debí reírme. Pero me río de lo pinche absurdo. ¿A quién le cupo que eso no era ofensivo? ¿Qué tienes, hijo? Es un imbécil. Ya sé. No manches. ¿Para quién sonó bien eso? Para alguien que nadie. le dijo, pues bueno. Entonces esta era la creencia básica de la lobotomía. Y decían, ya no tengo que hacer la trepanación. Ahora Ya no tengo que hacer el agujero en Claro. el cerebro y tengo que sacar. No, Ahora le saco un ojo. está más fácil. El cerebro está compuesto por dos tipos de materia, la gris y la blanca. La materia gris incluye las neuronas o células cerebrales. Y la blanca incluye fibras nerviosas que conectan la materia gris y llevan los mensajes por medio de impulsos eléctricos. No sirve la una sin la otra. Ok. Y la lobotomía lo que intentaba era cambiar las conexiones de la materia blanca en la gris. No sé en qué cabeza cupo que se podía lograr que eso con una lobotomía. Así es, yo me lo imaginé como una bomba diciendo, ¿Cuál corto? Sí, como, ¿dónde podemos pegar estos cables? Algo así, porque la lobotomía era algo totalmente a ciegas, que se empezó como a experimentar con cadáveres. Ok, qué feo. Las primeras lobotomías se realizaron en el año de 1935 por el neurólogo Antonio Egas Moniz. Para esto, creó una herramienta llamada leucótomo. Primero, hacía agujeros a los lados del cráneo e introducía el leucótomo que extendía una punta de metal con la cual removía la materia blanca. Hacía un agujerito con algo parecido a este taladrito, wing, 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 Ujú. wing, y metía un alambre que semejante como a una aguja de coser con el ganchito, lo metía, clic, 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 y cortaba. Ok. Y a esa fueron las primeras lobotomías que hacía el doctor Moniz. En Estados Unidos, el psicólogo Walter Freeman, entre comillas, mejoró el procedimiento. Lo hizo más rápido y más barato. Freeman extraía la corteza frontal a través de la cuenca de los ojos. La herramienta que utilizaba era muy parecida a un picayelo, por lo que la técnica se conoció como lobotomía del picayelo. Cuando llegaba a la parte de arriba de la cuenca del ojo, pegaba con un martillo hasta romper el hueso fino que había detrás de él y la lobotomía transorbital tardaba solamente 10 minutos
o menos. Se hacía, si bien con una anestesia local en el ojo, Pero el nada más paciente en el estaba ojo. despierto. ¿Por qué? Porque si se pasaban, Se les iba. se notaba. O sea, de repente, doctor, ya no veo, ya me pasé. Chingue su madre, ya lo dejé en un Se ojo. puede mover. ¡Ey! Entonces, literal, es como si te metieran un picayelo. Les voy a tratar de explicar cómo es. Por exactamente, mujeres, por donde se ponen la sombra que va en el párpado movible, Sí. como si les metieran uno por abajo. Si les levantaran el párpado y ustedes bajaran su globo ocular como para ver sus zapatos, exactamente ahí entraba el Y picayelo. volteé a verme los zapatos. Y voltearse los zapatos. Exactamente ahí entraba el picayelo con un... Y de repente no se escuchaba un... Ya se rompió. Tenían que meterlo a ciertos grados, ya que lo rompían, era de, ok, con ese mismo, era, lo movían a ciertos grados, no recuerdo ahorita exactamente, y era de, ya lo rompí. Lo sacaban, listo, ya acabamos. ¿Y cómo era el cambio si no hacían más que romper el pinche cráneo? No, rompían el cráneo y el picayelo entraba Sí. hasta la zona del cerebro, entonces lo movían a cierto grado, haz de cuenta, no sé, te voy a poner un ejemplo, no es el movimiento exacto. Lo movían, ya teniendo así, lo movían a 30 grados, por ejemplo, hacia arriba y unos 15 grados hacia tal lado, y ese movimiento ya había hecho el corte de los lóbulos laterales a los frontales y ya habían chingado. Ya estuvo, sacaban el picayelo, le curaban su ojito. Si ustedes buscan lobotomía transorbital, van a ver bastantes imágenes bastante gráficas de cómo les terminaba el ojo después. Claramente el paciente quedaba entre comillas bien, pero de ahí surgió la primera idea de los zombies Vivos. Y pues aparentemente decía, ay, pues sabes qué, es que está genial, ya no pide de comer. No, había gente que pues menos. claramente caminaba, hablaba, pero totalmente muerta de las emociones. O sea, empáticos. No tenía emociones. Así, qué felicidad. Así como Bruno, el perrito de Michelle Luna. Ajá. Así. Inexpresivo. Como era fácil de realizar, lo hacía incluso personal de cuidado, es decir, personas sin preparación propiamente médica y sobre todo sin necesidad de una sala de operaciones. ¿Y quién dijo que eso era bueno? El doctor Freeman. Entre 1949 y 1956 se realizaron cerca de 50,000 lobotomías. El doctor Freeman, aparte de ser conocido por crear esta lobotomía transorbital, hizo una de las lobotomías más famosas y peor resultados de la historia. La famosa lobotomía a la hermana de John F. Kennedy. Él fue el doctor que lobotomizó a Rosemary Kennedy. Pobre Rosemary. Que como ya escucharon en el episodio de La maldición de los Kennedy, ahí lo pueden escuchar. la pobre termina en un hospital psiquiátrico debido a los terribles secuelas de la lobotomía. Claro, pues quedó como un vegetal. Correcto. Pobre Rosemary. Desde que le pusieron ese nombre, Desde ahí ya sabíamos vas. la desgracia que iba a tener. Se dice que la intervención la deja con una mentalidad de una niña que incluso no le permitía controlar algunas funciones de su cuerpo y por eso su papi la llevó al hospital psiquiátrico en el que pasó el resto de su vida hasta que murió a los 50 y tantos años. Murió hace poco, ¿no? ¿No dijimos que había muerto como en el 2015? No, esa fue otra de las Kennedy. O sea, pero sí murió más para acá. Sí. Sí, ya estaba grande. Sí, porque cuando se habíamos murió. dicho, ya murieron todos. Sí. Y la Rosemary sigue Sí, viva. en su hospital psiquiátrico así. Así, hijo de su chingada madre. Chinguen a toda tu puta madre. Qué bueno que se murieron. Sí, ándale. Yo pensaba seriamente que a lo Ley. mejor la que les puso la maldición fue la Rosemary. Rosemary, ya Muéranse sé. todos. Digo. Ándale, por dejarme comer un vegetal. Al día de hoy la lobotomía claramente está prohibida en muchos países, pero ¿Y en se México? dice también. Se dice que hay algunos lugares donde todavía se practica. ¿Como dónde? Yo me imagino que como en Sobre África. todo para cura de epilepsia y algunos desórdenes obsesivos compulsivos. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿No dicen dónde? Nada más dice que se cree. Claramente con el avance de la farmacéutica, todos estos tratamientos de los que estuvimos hablando el día de hoy se han mostrado claramente eliminados y van de la mano con la farmacéutica y los tratamientos psicoterapéuticos. ¿Y los medicamentos son buenos o malos? Hay una gran
hay un debate de dos cosas. La primera, se dice que no se debe tener el medicamento sin el acompañamiento psicoterapéutico porque pues va ayudando al paciente a reconocer emociones y a reconocer conductas y a la par con su medicamento. Sin embargo, hay psicólogos e incluso psiquiatras que dicen que hay personas, dependiendo del nivel de su trastorno o enfermedad, que podrían sobrellevarlo sin recurrir necesariamente a la medicación. Pero hay enfermedades que claramente las necesitan. Okay. Por ejemplo, los esquizofrénicos, eso es definitivo, que es alguien que debe de tomar sus medicación en orden y en forma, pues para tratar de ser más funcionales y sobre todo para ser seguros para ellos y para sus familiares. Es una enfermedad complicada, pero pues es algo con lo que con tratamiento se puede lidiar. De igual forma la depresión, si es depresión biológica, requiere su tratamiento, requiere su medicamento y su acompañamiento psicoterapéutico. ¿Y los asesinos seriales dijimos en cuál entraban? La mayoría en los psiquiátricos, porque lo que tienen es un trastorno que se llama trastorno antisocial de la personalidad. Muy bien. Entonces, eso literal es algo que está ocurriendo en tu conducta en el cerebro, en el cual pues no te permite sentir empatía ni arrepentimiento por las cosas. Entonces, la mayoría entraría como a esa parte, pero muchos de ellos inician nada más pues ahora sí que con traumas que les crea pues ansiedades postraumáticas que los deriva en realizar ciertos actos asesinos. Pero la mayoría, los medicamentos sí son buenos. Cuando son malos, pues cuando caes a lo mejor en manos de un doctor o de un psiquiatra irresponsable. Porque si algo debe tener cuidado, pues son los medicamentos psiquiátricos, sobre todo porque si tienes un acompañamiento terapéutico te puede ayudar a descansar un ratito de los medicamentos. Porque pues con todos existen efectos secundarios. De la tía que yo les cuento, la esquizofrénica, ella sufría de muchas erupciones en la piel. Su medicamento se lo provocaba. Pero ella ya no podía estar sin su medicamento. Y aún así, conforme fue avanzando su enfermedad, aparte de por la edad, porque pues se le empieza a complicar con otras cosas, entonces imagínense tomar medicación desde los 20 años, 20 y tantos años, todos los días. No, pues todos sí los afectas días. a tu organismo. Entonces afecta al organismo finalmente, entonces por eso sí son buenos, pero sí hay terapeutas en los que confían en que hay otros métodos que pueden ayudar para disminuir tanto el medicamento. Y ahora sí que el tema a discusión es que actualmente los manuales de diagnósticos, ya creo que ninguno de nosotros nos salvamos de tener rasgos de algún trastorno. Y pues dicen que ya quieren enfermar a todo el mundo, incluyendo a los niños. Sí, incluyendo a los niños. Esta parte de lo que me preguntabas ahorita de la hiperactividad. Sí. El que, pues es que ya todos son hiperactivos. Pues no, si no los llevas a una evaluación, pues claramente la hiperactividad se confunde con un niño inquieto o con un niño que necesita atención. Ahí es donde te digo, si van a terapia, los papás y el niño, se puede identificar de dónde viene. Y olvídate de que mediquen al niño, porque si ese niño cae con un médico irresponsable, créeme que lo que va a hacer es darle medicación. Entonces, como lo más fácil, así de, ten, ahí está su Ritalin. Ya. Que pase el siguiente. Si cae con un buen médico, sería muy chido, porque pues lo va a mandar primero a una evaluación totalmente psicológica, después le van a hacer una psiquiátrica neurológica y ya decidirán si el niño sí necesita o no el medicamento para ver si sí es o no es hiperactivo. Muy bien. El problema está en el desconocimiento. Como todo, si no tienes la información necesaria, por eso tenemos el presidente que tenemos. Gracias. Por eso. Y por último, ya nada más para cerrar este bello tema y para despedirnos, si ustedes dijeron, ¿sabes qué? Qué padre que todo esto ya pasó, qué padre que todo esto ya acabó. Yo los invito a que busquen en su interior. No. Cierren los ojos. Y yo dije, ya ibas a decir eso. No, a que busquen el Hospital Psiquiátrico Federico Mora en Guatemala. Este hospital psiquiátrico en 2014 fue denominado como el peor hospital psiquiátrico
de América. Hubo una denuncia clara de una expaciente que decía que fue sedada y violada por parte de los cuidadores y que los mantenían en un muy mal estado. Entonces, un reportero de la BBC se mete incógnito haciéndose pasar por benefactores para darles dinero. Ajá. Y porque claramente la entrada de reporteros no está permitido. No, pues no. Y en cuanto les abren las puertas, lo primero que ven es un gran patio como de recreo, en el cual hay 3 enfermos sedados, tirados en el piso. No manches. Entre ropas así Feas, desgastadas, sucias, incluso uno desnudo, así tirado. Cuando van pasando, los mismos enfermos tratan como de acercarse, de la necesidad de contacto humano. Hay pacientes desnudos, hay pacientes con ropa orinada, con ropa llena de heces. Ay, no. Uno de ellos, mientras distrae al director del hospital, uno de los reporteros logra colarse entre los pasillos y se mete en uno de los cuartos donde están los enfermos. Las camas son esponjas, nada más así tiradas, en el cual claramente se ve hasta el charco de orina acumulado en los colchones, y descubren la condición deplorable en el que vivían en este hospital psiquiátrico. Me imagino que ya lo cerraron. ¡No! Pues mira, nada más me alegro que no es en México, gorda. Actualmente, 2020, este hospital psiquiátrico sigue abierto. Al parecer todavía se denuncian ciertas irregularidades, pero hasta incluso hay notas en el cual hablan de cuántos contagios de COVID hubo en este 2020. ¿Y cuántos hubo? No leí, nada más vi así que decía cuántos contagios, porque me metí a investigar si seguía abierto y sí seguía abierto, y la última nota que había era de los contagios de COVID. Entonces es lamentable que ya no se ocupe todas estas terapias, pero que el abandono, la tortura y el abuso hacia los enfermos mentales continúe. Y eso es debido a la desinformación. Qué feo. Un hospital psiquiátrico bien montado y bien atendido puede ayudar muchísimo a un enfermo. Pero pues no lo ven. Muchísimo. No lo desgraciadamente, ven. Y también desgraciadamente, al menos aquí en México, es algo costoso. Muy costoso. Tratar a un enfermo psiquiátrico, o incluso cualquiera que necesite tratamiento de tipo neuronal, es muy costoso. Tanto consultas como medicamentos, como terapias, y vaya, meter a tu enfermo en un hospital en el que tú sabes que lo van a tener perfectamente bien cuidado y atendido, no es nada económico. Entonces eso tampoco está tan accesible. Eso tampoco está tan accesible para todos, y por esa razón se va a oír horrible, pero por esa razón vemos tanto loquito, como lo llama la gente, en la calle. Qué triste. No echen a la borda su salud mental. Cuídenla. Y vayan a terapia. Y así cuidan a los que están detrás de ustedes. Gorda, pues hasta aquí el tema del día de hoy. Creo que te dejé impactada. En shock. Y creo que te dejé como con más ideas de temas en la cabeza. Sí, para más adelante. Hay como 2 temas ahí interesantes, gorda. Muy bien. Gorda, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. No me quiero despedir, no sin antes recomendarles 2 cosas. Primero, vayan a Publipromo Promocionales, nuestro patrocinador oficial de estos primeros 50 capítulos de Chateamo. Vayan y búsquenlos así tal cual en Facebook, Publipromo Promocionales. Ahí van a encontrar todos sus productos, su domicilio, sus teléfonos, atendidos directamente por su propietaria, que es un amor de persona, y los va a saber orientar hacia cualquier cosa que ustedes quieran usar. Y no es solamente pues para un negocio, sino hasta para uso personal o para unos regalos en familia o lo que sea. Ahí en Publipromo van a encontrar muchísimas opciones, y sobre todo originales. Y la segunda, pues no me quiero despedir tampoco sin dejarles de recomendar a nuestra nutrióloga. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara nuestra nutrióloga Lore Tobías! Una recomendación 1000 para nuestra querida nutrióloga Lore Tobías. Está aquí en León, Guanajuato. Les paso su teléfono, 477-729-1779, Lore Tobías. Ahí para que la busquen. Créanme que sus dietas son lo mejor de la vida. En definitivo, y gorda. Aparte, súper accesibles. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es, gorda? Que se acomoda al bolsillo de cada uno. Sí, súper accesibles. Entonces, no, al bolsillo y a los gustos.
También. Lore no te va a dejar algo que tú digas, es que no me gusta, no, pues te lo tienes que tragar. No. Si no te gusta, Lore te dará la mejor opción. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo le doy las gracias a la bebé de luz, a ti, Nilu gorda. Pérez. Nos Un escuchamos placer. el próximo jueves en el capítulo 48 de Chateamo. Y se me fue mi despedida, todo por adelantar todo, pero como cada jueves, yo voy y te pregunto, ¿qué gorda? ¿Chateamo? Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.